Saludos, ¿qué tal? A mis seguidores, ¿cómo están? Maestra Montaz por aquí de este lado. Hoy le vamos a hablar un tema de suma importancia, no sin antes hacer mención que el Ministerio de Educación suspendió la docencia que estaba pautada para iniciar el lunes 19 de septiembre, producto de la onda tropical Fiona que posiblemente entra a nuestro país. Fue suspendida por instrucciones de la UNAMED y el COE para evitar cualquier situación con los estudiantes. Bien, en el día de hoy nosotros vamos a tratar un tema de suma importancia, un tema que todos los docentes y toda la comunidad educativa tiene que conocerlo. Y vamos a hablar nada más y nada menos que las normas del sistema dominicano para la convivencia armoniosa en los centros educativos públicos y privados, mejor conocido como el Manual de Convivencia. ¿Por qué es importante que el docente conozca el Manual de Convivencia? Porque en este está regulado con lo que es CONANI, que es el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia. También hay un acuerdo con lo que es el Código del Menor, la Ley 136-03. Y ahí se establecen todas las pautas y los mecanismos del docente a seguir, siempre en aras de protección al estudiante. Dicha norma de convivencia trae consigo también una serie de sanciones para los estudiantes, que más adelante vamos a ver su definición y su clasificación. Pero es bueno que cada docente conozca las normas que lo rigen. Y siempre hago énfasis en esto en mis videos, porque el docente tiene que conocer a plenitud, con certeza y con seguridad todas las leyes, decretos, ordenanzas que vengan instruidas a través del Ministerio de Educación, que le beneficie a ellos y a la comunidad educativa en sentido general. Si ustedes pueden observar aquí, yo tengo mi ley 6697, tengo el código del menor, tengo mi estatuto del docente, tengo mi manual de convivencia, mi constitución. ¿Por qué? Porque todo tiene que hacerse en base a las leyes, en base al derecho. Con relación al manual de convivencia, este es muy extenso, ya que tiene 47 artículos donde engloba todo el sistema educativo en lo referente a las normas de convivencia, cómo debe manejarse el maestro, el director, el coordinador, el orientador, el equipo de gestión en sentido general. Pero en el día de hoy no vamos a agotar todo lo que establece el manual de convivencia porque es un poquito amplio. Pero vamos a iniciar con lo que establece el artículo 1 del manual de convivencia. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de una ley, de un reglamento, de una norma, sin antes nosotros especificar cuál es el objeto del mismo. Y en este caso, el objeto de las normas en esta parte dice aquí que las presentes normas establecen el marco rector, normativo y operativo de regulación de la convivencia en los centros educativos públicos y privados de la República Dominicana. Es bueno hacer énfasis que el manual de convivencia no solo engloba lo que es el sistema educativo público, también los colegios privados. ¿Por qué? Porque la paz, la armonía, el respeto debe prevalecer en todas las áreas del saber. No nos podemos enfocar única y exclusivamente en el sector educativo. Tenemos el ámbito de aplicación en su artículo 3, que establece los derechos y deberes recogidos en las presentes normas, son indivisibles y vinculares entre sí. Cuando hablamos de indivisible, estamos hablando que cada quien tiene su compromiso de manera particular, aunque de manera generalizada todos debemos cumplirlo, pero tenemos un compromiso particular de los docentes, el director, el orientador, para con los estudiantes. Vamos a ver algo muy importante que establece el manual de convivencia, que son los principios generales. Como hemos analizado en videos anteriores, la ley 6697 como el estatuto del docente tienen sus principios. ¿Por qué? Porque toda ley tiene que regirse en base al principio. Y en el manual de convivencia tenemos 8 principios que son fundamentales. Y estos son el interés superior de la infancia, el respeto a la dignidad de todos los miembros de la comunidad educativa. Ojo con esto, dignidad, el respeto es para todos los que conforman la comunidad educativa, tal como establece nuestra Carta Magna, el derecho a la dignidad, al pudor de las personas, eso debe prevalecer por encima de cualquier otro aspecto.
está lo que es la prevención de la violencia, la cultura y la paz. En el sistema educativo, como en nuestra sociedad, siempre debe primar un ambiente de paz. La solución pacífica de los conflictos. Es bueno que los docentes y todos los que generan y están en la comunidad educativa tienen que aprender a manejar conflictos, a manejar situaciones, porque a raíz de ahí es que nosotros vamos a tener siempre un buen entendimiento y una buena relación con nuestros compañeros, inclusive con los estudiantes. También está la no discriminación. Como le dije anteriormente, nuestra Constitución también establece lo que es la discriminación. Nadie puede ser discriminado por razón de sexo, edad, color, etc. Y en el caso de los estudiantes y de la comunidad educativa en sentido general, este principio tiene que siempre prevalecer. La participación de la niñez y la adolescencia, la perspectiva de género y el enfoque de los derechos humanos. Nunca debemos olvidar que esos principios son los que rigen las normas de convivencia y que si se llevan a cabalidad no vamos a tener ningún tipo de problema. Con relación a los derechos de los estudiantes, eso es una parte muy fundamental. ¿Por qué? Porque los estudiantes, tal como lo establece la ley 136-03, niño, niña, adolescente, tienen una serie de derechos que no se pueden vulnerar y mucho menos en un centro educativo. ¿Por qué? Porque el docente, el director, el coordinador, el orientador tiene siempre que tomar en consideración que lo más importante, lo más fundamental y trascendental en un centro educativo son los niños. Entonces, ¿qué dice el artículo 7? El artículo 7 establece una serie de derechos que tienen los estudiantes, dentro de los cuales están recibir una educación de calidad. Es por ello que en los últimos años el sistema educativo dominicano ha reunido fuerzas y ha buscado apoyo, inclusive de organismos internacionales, a fin de que la educación dominicana vaya en progreso y se vayan mejorando aquellas debilidades que se tenía anteriormente, aunque todavía hay, pero lo importante es que se está trabajando siempre en la mejora de la educación dominicana. Dice aquí también de ser apoyado desde el seno de la familia y desde el aula, a través de los comités de curso de padres, madres y amigos de la escuela. Ustedes saben que existe una ordenanza sobre la Asociación de Padres y Madres Amigos de la Escuela, que es la 09-2000. Es porque la educación, el sistema educativo ha hecho énfasis en que se unifique lo que es la familia y la educación, que haya un equilibrio, una balanza. ¿Por qué? Porque en la familia viene la formación. Desde la familia es que se determina qué yo voy a hacer, quién yo voy a ser, qué yo quiero ser y qué voy a obtener. Un estudiante que venga de una formación con valores, es difícil que vaya a un centro educativo a cometer cualquier tipo de falta. Es por ello que siempre estamos llamados a que la familia se haga partícipe de manera directa en la escuela. También establece aquí elegir y ser elegido. Ustedes saben que está lo que es el comité de curso. Ahí no se puede discriminar a nadie de ninguna índole. Aquel que quiera participar o quiera ser parte del comité de curso, el docente, igual con el equipo de gestión, está en la obligación de adherirlo a dicho comité. Dice también que tienen un derecho de ser escuchados ante el planteamiento de quejas. Muchas veces el docente no le hace caso a las quejas de los estudiantes porque entienden que ellos lo hacen constantemente o porque están hablando mentira o porque están muy ocupados. Porque sabemos que el maestro tiene poco tiempo con la carga académica que le asignan el coordinador, pero siempre hay que tomar en cuenta las quejas de los estudiantes. ¿Por qué? Porque a partir de eso podemos prevenir. Si usted escucha a un estudiante y tiene cualquier situación y le presta atención y se acerca a él, y ese estudiante ve que al docente le importa su situación, puede ser que usted sea partícipe de la disminución de un conflicto o de que este no se lleve a cabo, ya que usted lo va a llevar a orientación, a psicología, va a mandar a buscar a los padres y entre todo van a buscar una solución alterna a una situación que bien se puede evitar. También está recibir la asesoría y atención, así como el apoyo necesario por parte del Departamento de Orientación y Psicología. Eso es indiscutible. La principal función del Departamento de Orientación y Psicología es trabajar con el estudiante directamente para orientarlo y ayudarlo siempre a que sigan el camino correcto. También está lo que es el tener conocimiento pleno de las normas de convivencia escolar. Es por ello inclusive que en la Semana de Alegría que está implementando ahora el sistema educativo establece lo que es hablarle al estudiante de las normas de convivencia. El maestro desde el principio tiene que establecerle pautas
al estudiante y decirle las cosas como son, que hay un régimen de consecuencia si este no hace las asignaciones, no tiene un buen comportamiento y demás. Crear reglas para que el estudiante no piense que esté a su libre albedrío. Pero así como el Código del Menor y el Manual de Convivencia establecen derechos, también hay deberes que el estudiante lo debe cumplir. Y una de las debilidades que yo veo en el sistema con relación a esto es que se le da más énfasis a los derechos al estudiante. El estudiante, el adolescente de hoy en día conoce todo lo que tiene que ver con los derechos en la ley 136-03. Ellos conocen muy bien el derecho a la intimidad, que no pueden entrar a mi habitación, no pueden revisar mis cosas porque me están vulnerando el derecho a la intimidad. Yo tengo derecho a la asociación, a salir, a reunirme, a la distracción, pero poco conocen sus derechos, sus deberes. Inclusive yo he visto en algunos centros educativos que en cartulina o en las paredes están plasmados lo que son los derechos de los estudiantes y no están los deberes. Entonces son tan importantes los derechos como los deberes, porque si le hacemos saber a ellos que así como ellos tienen sus derechos, hay una regla en la que tienen que acatarse y que de no hacerlo pueden tener un régimen sancionatorio, pues entonces estarían más privados, más cohibidos, limitados de hacer cualquier cosa que vaya en contradicción a la formación. Entonces el artículo 8 establece de manera clara también los deberes. ¿Y qué dice aquí en los deberes? Si ustedes lo analizan, tienen más derechos que deberes. Así está en el código y así está en el manual de convivencia. De los deberes están comprometerse como personas responsables y críticas con su formación integral, colaborar con el desarrollo del plan anual y las normas del centro, participar activamente en las actividades de aprendizaje de manera individual o colectiva, llevar a cabo sus tareas, cumplir con los requisitos evaluados, cuidar con apoyo de su familia los útiles de trabajo, respetar y cuidar las instalaciones del centro, asistir a las reuniones, asistir uniformado, o sea, los padres tienen siempre que estar presentes en las reuniones cuando el centro lo convoca. Entonces, esos son los deberes que tienen los estudiantes. En primer lugar, con sus asignaciones, con el respeto, con las instalaciones del centro. Pero la debilidad aquí está es con relación a la sanción. ¿Por qué? Porque el mismo manual de convivencia, como la ley, limitan o protegen demasiado a los estudiantes. Pero es por ello que el docente tiene que conocer muy bien todas esas sanciones para futuro evitarse cualquier contratiempo. También aquí están en el artículo 9, los deberes del personal docente administrativo, la obligación de crear equipos de mediación. En los centros educativos, los directores regionales, distritales, tanto en los centros educativos públicos como privados, tienen la obligación de crear un sistema de mediación para resolver cualquier tipo de conflicto. Establece el artículo 11 un punto muy importante y es la obligación de denunciar. Maestro, director, coordinador, orientación, cualquier persona que trabaje de manera directa con la formación del estudiante está en la obligación de denunciar. Y así lo establece el artículo 14 de la ley 136-03. Un estudiante que se presenta ante un docente a plantearle cualquier situación, ya sea de agresión, de acoso sexual, de violación sexual, de que lo están usando, de cualquier índole, el docente o la persona que se entere de esa situación lo coordina con el departamento de gestión, el equipo de gestión y el departamento de orientación para buscar estrategias e indagar si ciertamente esa situación es así. No se pueden hacer de la vista gorda por más delicada que sea la situación, porque dentro del plantel educativo el docente es el responsable de lo que le pueda pasar a ese estudiante y esto está amparado por lo que es el artículo 14 de la ley 136-03. También vamos a ver aquí, dentro de esos aspectos fundamentales también, la difusión de los derechos del personal docente. Eso está en el artículo 12. Dice, el director junto a los demás miembros del equipo de gestión serán responsables de socializar periódicamente los deberes del personal docente y el personal administrativo. Director nunca puede omitir las reuniones con su personal, porque a raíz de esas reuniones pueden surgir estrategias para mejorar la educación, cualquier queja que se pueda aportar que vaya en beneficio del centro para buscarle una solución pacífica. Es decir, que es obligatorio, necesario e imprescindible que el director, como el gerente, como la cabeza del centro educativo, siempre se mantenga en constante comunicación con los docentes. También está el artículo 13, que es sumamente importante. Eso está en la página 22.
¿Y qué dice el artículo 7? Derechos y deberes de los padres, madres y tutores o encargados del adolescente. Es muy importante, mire, padre, madre, tutor, si usted no se involucra con la educación de sus hijos, el aprendizaje va a ser muy mínimo, porque el docente tiene 8 horas con el estudiante, pero en casa tiene el resto del día. En casa es que se forma. Usted es la única persona que puede establecer un régimen de consecuencia. Usted es la única persona que le puede decir a su hijo, no, te voy a guardar el celular o la tablet hasta tanto tú no hagas las tareas, porque el docente está atado de mano, el docente tiene muchas limitaciones. Es tanto así que la propia norma establece que no puede haber repitencia en un estudiante, salvo casos extremos. Entonces la familia es la que tiene que entrar y compenetrarse con eso para que podamos tener estudiantes formados. No nos podemos encerrar en buscar una nota, un calificativo, que el estudiante obtenga una calificación de 80, 90, 95, 100. No, vamos a enfocarnos en los valores, en la educación, en la moral, en el respeto, en la responsabilidad, en la honestidad. Y vamos a dejar un poquito de lado lo que es una puntuación, que la puntuación es pasajera y solamente es importante para cruzar ese nivel. Pero la formación va a ser toda la vida y a partir de ahí es que usted va a saber qué es lo que usted va a hacer en el mañana. Entonces no podemos dejarlo solo a los docentes. Los docentes no pueden trabajar solo, padres. Vamos a entrar aquí al artículo 17 en las faltas. Es la parte más fundamental de esta presentación con relación a los tipos de faltas. El artículo 17 en la página 25 dice, constituyen faltas leves las acciones voluntarias que, aunque no atenten contra la persona y la convivencia armoniosa, influyen de manera negativa en el desempeño de los estudiantes y en el cumplimiento de sus deberes con el centro educativo. Las faltas leves fue la que tratamos en el video anterior con relación en el estatuto del docente, pero en este caso para los estudiantes. Por ejemplo, ¿cuál es una falta leve? Las interrupciones en el aula, cuando se esté impartiendo docencia, molestar a los compañeros, utilizar un lenguaje o un tono alto, interrumpir clases, salida del aula sin justificación, quedarse en las aulas en áreas de recreo, tirar basura y demás. Si ustedes se fijan, todos esos tipos de faltas leves deben ser corregidas en el hogar, porque en el hogar es que el estudiante tiene que aprender a no tirar basura, a cuidar los ajuares de la casa, a comportarse, a mantener una higiene en su cuerpo. Todas esas faltas que el estudiante tiende a cometer en el aula es muchas veces porque no tiene una formación en el hogar. Entonces ahí es donde nosotros hacemos énfasis, que si el padre, la familia no se involucra, es más difícil el aprendizaje o más lento. El artículo 18 establece las medidas educativas y disciplinarias para las faltas leves. Tiene un régimen sancionatorio. ¿Y cuáles son esas medidas que se le pueden aplicar a ese estudiante cuando incurre en una falta leve? Se le asigna un diario reflexivo, una amonestación verbal, una asignación de trabajos extras, retención de objetos distractores como celulares, tablets electrónicas y demás, estableciendo acuerdos y compromisos por escrito, comunicación escrita con la familia y un análisis de diálogo reflexivo. Bueno, aquí lo que podemos ver que una de las sanciones más drásticas que se le puede poner a un estudiante es asignarle una tarea. Con relación a las faltas graves, que está en el artículo 19, página 27, incumplimiento de las normas establecidas en el centro, utilizar palabras irrespetuosas, discriminación, abandono, difamación, plagio de los trabajos, reincidencia en las faltas leves, ahí ya son un poco más drásticas. Entonces, ¿cuáles son las medidas que se toman ahí? Bueno, se envía el estudiante a la dirección con un máximo de 1 hora. También está trabajos adicionales, una disculpa público en privado, trabajos escritos, asignaciones de tarea. Prácticamente la misma sanción que establecen las faltas leves. Ya las muy graves, que entendemos que son las más peligrosas, que están en el artículo 1, página 30, son acoso escolar, traer o consumir sustancias prohibidas, apropiación de útiles escolares, alteración de documentos, desafío, agresión, llevar objeto peligroso al centro educativo y reincidencias en las faltas graves. Si ustedes pueden verificar en este artículo, son bien delicadas las infracciones que se pueden cometer en una falta leve, pero bastante delicadas. Entonces, ¿qué establece el artículo 22? ¿Cuáles son las medidas sancionatorias aplicadas o disciplinarias aplicadas a este estudiante? Ubicación del estudiante en un espacio fuera del aula,
suspensión de participación en las actividades fuera del centro educativo, suspensión de la participación de los estudiantes en actividades en el centro educativo. O sea, solamente tenemos 4 medidas disciplinarias para unas faltas que son graves, porque llevar un objeto cortante o punzante a un centro educativo, plagiar las tareas, amenazar a un estudiante, acosarlo sexualmente, son faltas muy graves, mas sin embargo el régimen disciplinario es demasiado leve, que por eso es que muchas veces los estudiantes cometen infracciones porque su régimen de consecuencia es sumamente leve. Vamos a ver aquí también prohibición de ciertas medidas. ¿Cuáles son esas prohibiciones de ciertas medidas que establece el artículo 23? Bueno, el centro educativo cumpla con la tarea de educar de forma constante, acorde con los fines del desarrollo integral de la educación dominicana. Oigan lo que dice aquí: se prohíbe toda medida que denigre a las personas, que se aplique de forma improvisada, indiscriminada y desproporcionada, y ponga en peligro el aprendizaje del estudiante o implique la violencia. ¿Y cuáles son estas medidas? Agresión verbal, castigos corporales, castigos colectivos, sanciones económicas, retrasar o negar el acceso al plantel, retirar el disfrute del recreo, negar el derecho a la alimentación, dejarlo fuera del centro, sacarlo del aula por cualquier sencillez. O sea que el manual de convivencia le prohíbe al docente que use cualquiera de estos mecanismos. No le puede prohibir nada de lo que establece ahí el artículo 23. Tienen que conocer bien esto, docentes, porque esto es de suma importancia. Prohibición de expulsión como sanción. El artículo 24 del manual de convivencia, que está trabajado acorde con lo que es la ley 6697 y el código de menor, establece tajantemente la expulsión del estudiante de un centro educativo por cualquier índole. Después que el estudiante entra al centro educativo, bajo ninguna circunstancia el director, el docente, ni ninguno del equipo de gestión puede enviar a ese estudiante a su casa. ¿Por qué? Por muchos factores. El primero de ellos es que en el 90% de los casos no regresan a casa. Usted no sabe hacia dónde van, qué le puede pasar. Y para el padre, él está en el centro educativo, por ende, es el responsable de velar por ese estudiante. Así es que bajo ningún concepto un estudiante se puede expulsar ni dejarse fuera si ya está en el centro porque llegó un poco tarde o porque no tiene una vestimenta adecuada o no cumple con las normas internas del centro. En ese caso, el director tiene que pasarlo a la biblioteca, hablar con el coordinador, con el psicólogo, llamar a la familia y buscar estrategias que permitan superar ese déficit de ese estudiante. Nunca se puede sancionar con una expulsión, como se hacía antes. Está suspendido 3 días, 5 días, por el año escolar, por 6 meses. No, está prohibido hacerlo hasta por horas. Un artículo muy importante, que yo sé que es de interés para los directores, que es la prohibición de expulsión de adolescentes embarazadas. Antes, nuestro sistema educativo era muy riguroso porque se entendía que estábamos formando niños, niñas y adolescentes. Y ya cuando una adolescente salía embarazada, automáticamente pasaba a una edad madura o a una edad de adultez. Hoy no. Si una adolescente, por X o por Y, sale embarazada, se prohíbe expresamente la expulsión, denegación de matrícula o acoso para el retiro de cualquier adolescente. Eso es en los centros públicos y privados. Atención, colegios. El hecho de que ustedes sean una entidad privada, obviamente se tienen que regir por las normas del Ministerio de Educación y no pueden suspender a ningún estudiante que esté embarazada. Dice el artículo 25 que la infracción a esta norma podrá reclamarse a la dirección distrital, regional o directamente al Ministerio de Educación, al Departamento de Orientación y Psicología, pero nunca expulsarla. Entonces vamos a ver qué establece también ya para culminar el artículo 27. ¿Qué dice el artículo 27? Actos que revisten de carácter de delito. Muy importante. Dice aquí en la página 34, aquellas acciones que pueden ser consideradas como delitos deberán ser informadas y remitidas al Tribunal de Niño, Niña y Adolescente para que estos sean los que le den seguimiento, para que ellos sigan las acciones penales cuando se trate de adolescentes mayores de 13 años. Recuerden que el Código 136-03 establece 2 escalas.
De 12 años hacia abajo estamos hablando de niños que no tienen responsabilidad penal. Más sin embargo, a partir de los 13 años ya sí incurren en ese tipo de responsabilidad. Los padres y los docentes es bueno que tengan conocimiento de esto y se lean el manual de convivencia y la ley 136-03 para que sepan cuándo el estudiante puede incurrir en una sanción penal. Pero esta sanción no la pone ni el distrito, ni la regional, ni psicología, ni la dirección. Tiene que ir al tribunal competente, que es el de niños, niñas y adolescentes, y allí ellos van a buscar la manera de cómo sancionar a ese estudiante si cumple con la edad y se demuestran los hechos. Pero un punto que ustedes deben saber es que independientemente de cualquier acción en la que incurra ese menor de edad, tampoco le puede ser prohibida la educación. El Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes, a través de CONANI, tiene los mecanismos con un personal de labor social que se encarga de que el estudiante siga cumpliendo con sus asignaciones. Un artículo muy importante que no debemos dejar de mencionar es el 28. Está en la página 35. ¿Y qué dice el artículo 28? Situaciones relacionadas con pandillas. Los docentes tienen que saber este tema y manejarlo para que puedan identificar cualquier situación. Dice que para situaciones relacionadas con pandillas, la dirección del centro, junto a la dirección del distrito educativo y la asociación de padres, madres y amigos de la escuela, se articularán con CONANI y la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes y otros organismos de protección para coordinar acciones que generen aprendizajes orientados a nuevas formas de adecuación por parte de los diferentes personalidades y actores, como son estudiantes, familia y comunidad. Es un punto muy importante que tienen que conocer todo docente. Bien, nosotros vamos de manera breve. Bueno, el artículo 29 establece quiénes imponen las faltas. Las faltas leves, el profesor, cuando son situaciones que se resuelven en el aula, el equipo de mediación, el equipo de gestión, comité de junta distrital para revisión de medidas y el comité regional también para revisión de medidas. Establece ahí también el artículo 31 el procedimiento y el 32 la mediación. Pero hay algo que no podemos dejar de mencionar y es lo que establece el artículo 45 de la ley 136-03. Es el derecho a la educación. Tienen que manejar este código que es el derecho a la educación. Establece el artículo 46 las garantías del derecho a la educación, que el acceso a la educación inicial es a partir de los 3 años, que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita. O sea, hay ahí 5 apartados que son de suma importancia. También establece el 47 la responsabilidad del director de un centro educativo. Atención, director. Dice que el director de una escuela, colegio, centro educativo, cualquier entidad educativa, después de 2 ausencias o deserción del centro educativo de un niño, niña o adolescente, tiene la obligación de dirigirse hacia los padres, madres, tutores o responsables de ese niño. ¿Para qué? Para investigar cuál es la situación, por qué razones estudiante no ha ido a la escuela por 2 meses consecutivos, si está enfermo, si le pasa alguna situación, o si el estudiante, los padres creen que está asistiendo al colegio o a la escuela y no lo está. Así se puede investigar si está en alguna situación que vaya en detrimento con su aprendizaje o que le pueda perjudicar. El director, después que el estudiante tiene 2 días sin asistir al centro, está en la obligación de ir personalmente, acompañado de un maestro, de un psicólogo, de un orientador, a investigar qué le pasa a ese estudiante. Esas son una de las funciones fundamentales que tiene el director. Establece el artículo 48 la disciplina escolar. Ahí es bueno que ustedes se la lean porque son muchas, para que ustedes estén bien empapados. El artículo 49 dice derecho a ser respetado por sus educadores. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a ser respetados y tratados con dignidad. Igual el docente también debe ser respetado y tratado con dignidad. Y para finalizar, vamos a ver lo que dice el artículo 50, que es las instancias para presentar denuncias. Recuerden que en el manual de convivencia le dijimos que es obligatorio que el docente o cualquier persona de la comunidad educativa denuncie. Es para que ustedes vean cómo está concatenado lo que es el Código del Menor, que es la ley 136-03 y el manual de convivencia, que ese manual de convivencia no es un libro que está hecho bajo la apreciación del director, sino más bien que tiene que estar apegado a lo que es la ley. ¿Para qué? Para que tenga una fuerza, para que tenga una ejecución
y para que sea totalmente bien acogido. Entonces, es para que ustedes vean, como les dije anteriormente, que aquí nada es a la suerte. Todo esto es concatenado con la ley. En primer lugar, Constitución, Ley 66-97, Estatuto del Docente, Manual de Convivencia y demás. Espero que este video les sea útil, que mantengan siempre la sintonía con mi canal para que estén siempre bien edificados, para que estén a la par con todas las novedades e incidencias del sistema educativo y nada de esto les sorprenda y en un futuro no puedan tener ninguna situación. Les recuerdo, como siempre, suscribirse a mi canal, darle a la campanita, compartir videos y demás. Así es que, queridos, feliz resto del día. Estuvo con ustedes la profe Montaz. Bye, bye.